Buenas tardes, profesor. Nosotros vamos a presentar el acá Fundamentos de Programación. Los integrantes son Viviana Laura Muriel Vidal, Carlos Andrés Caballero y quien presenta Paula Andrea Monroy Duque. Entonces vamos a iniciar. El trabajo trata sobre la programación en diferentes lenguajes como Paint, C++ y Python. Aunque todos permiten resolver los problemas similares y obtienen los resultados parecidos, manejan diferentes lenguajes de programación. Todo esto es para que cada uno tenga como su manera de entender lo que le queremos dar a saber de manera clara y concisa. Entonces, al comparar estos lenguajes, ayuda a entender que detrás de las diferencias en la sintaxis, todos comparten la misma lógica básica. Además, se conocen varios lenguajes para ampliar las habilidades del estudiante y permiten elegir el más adecuado según el tipo de proyecto o necesidad, o también pues al que la persona más se asemeje y más logre comprender. Como objetivo general tenemos analizar, comparar y comprender los lenguajes de programación Paint, C++ y Python, destacando sus similitudes y diferencias al momento de interpretar instrucciones. Esto con el propósito de fortalecer el aprendizaje, la lógica y la práctica en el uso de estos programas para resolver los problemas cotidianos de manera tecnológica. Bueno, y por último, y dando cierre a esto, tenemos las conclusiones, las cuales son las siguientes. El pseudocódigo se emplea para expresar los algoritmos de forma clara y entendible. Permite estructurar soluciones antes de su codificación, reduciendo los errores y mejorando la organización. En el marco teórico se estudian los conceptos claves empleados en el desarrollo del trabajo, como lo fueron las variables, estructuras de control, los paradigmas y la semántica. Todo esto para comprender cómo se construyen y de qué manera los programas, brindando así una base sólida para interpretar de manera más clara y ordenada. Seguido a esto tenemos entonces el trabajo realizado, pues permitió a todos los integrantes del grupo unir la teoría con la práctica en diferentes lenguajes de programación, mostrando que la lógica es lo común entre todos estos lenguajes de programación. Estas actividades reforzaron la creatividad y la capacidad de dar soluciones a los problemas cotidianos de manera tecnológica y ordenada, como claramente se decía en el comienzo de los objetivos. Tenemos que, al comparar los diagramas de procesos con el lenguaje de máquina, podemos evidenciar que deben tener un orden para realizar las operaciones de manera clara. Claramente, el diagrama de procesos facilita la comprensión visual y lógica, mientras que el lenguaje de máquina permite una ejecución más precisa. Y por último tenemos, al emplear los diagramas de flujo y las pruebas de escritorio, garantizan la validez de los programas, puesto que permite identificar los fallos y confirmar el correcto funcionamiento. Aseguran la precisión y la confiabilidad en los resultados obtenidos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Caballero Noriega, estudiante de Ingeniería Industrial. Yo vengo a explicar un ejercicio de programación utilizando el idioma pseudocódigo para Saint y el Python para programar en el Google Colab. Tenemos aquí que el nombre del algoritmo es producto escalar y vectorial, donde dados unos vectores que nosotros vamos a ingresar, la máquina nos va a calcular cuál es el producto escalar y cuál es el producto vectorial. Entonces podemos observar que se definen los vectores y los productos como números reales. Le indicamos a la máquina que nos dé el siguiente mensaje: cálculo de producto escalar y vectorial, que es el nombre, el título del algoritmo. Nos va a arrojar un mensaje que dice ingrese los tres elementos del primer vector: elemento X, elemento Y y elemento Z, el cual van a ir leyendo la máquina a medida de que lo ingresemos y le demos enter. Tenemos entonces que vamos a ingresar los tres elementos del segundo vector: elemento X, Y y Z. De igual manera, la máquina los va a ir leyendo. Le damos aquí las indicaciones de cuáles son las operaciones que debe ejecutar para realizar el cálculo y arrojarnos el producto de cada uno. Y al final nos arroja los resultados. Tenemos por acá lo que es el diagrama de flujo de nuestro algoritmo, con todas las indicaciones que se le dan a la máquina para que ejecute el algoritmo, valga la redundancia.
Aquí iniciamos. Podemos ver entonces aquí que la máquina nos pide que ingrese los tres elementos del primer vector. Ingresamos el elemento X, le damos cualquier valor, elemento Y y elemento Z del primer vector. Vamos a hacer algo. En el elemento X del vector 2 no vamos a escribir ningún número, la máquina lo va a tomar como un 0. Si en el segundo iniciamos el número 4 y el número 1, le damos Enter y de inmediato la máquina nos va a arrojar los resultados. Vector 1, X, Y y Z. Vector 2, el producto escalar y el producto vectorial. Listo. A continuación, tenemos por acá el mismo ejercicio en el idioma Python para ejecutarlo en el Google Colab. Le damos iniciar. Nos pide que ingresemos los tres elementos del primer vector. Ingresamos cualquier valor que le queramos dar. Ahora los del segundo vector. Y le damos Enter para que calcule. Y aquí nos arroja los resultados. Vector 1, vector 2, producto escalar y producto vectorial. Muchas gracias. Hola, profe. Eh, hoy le voy a hablar sobre nuestro juego, el inspector de calidad. El juego que se desarrolló en Scratch, pues como tal, este juego, pues tiene como por instrucciones que al dar inicio, pues se va a colocar este fondo eh, y coloca las vidas en 5, el puntaje en 0, se activa el juego y cambia a este fondo de pantalla. Acto seguido, pues aquí tenemos la programación de los envases, que mientras se activa el juego comienzan a salir botellas cada 2 segundos del mismo clon y lo hace de manera aleatoria. Van desde los 180 hasta los menos 180 y cada vez que se presione la tecla espacio se van a eliminar los envases en mal estado, ya sea el sucio o el dañado. Y cuando se eliminen, pues esto se sumará a una vida y cuando estos lleguen hasta menos 180, o sea que no se retiren, se restará una vida y se elimina el plomo. Para el inspector tenemos la programación de que cada vez que se presione espacio, él va a rechazar pues el envase que tenga cerca y va a realizar un sonido, pero cuando él rechace va a cambiar a su segundo disfraz, que es este, y después de 0,5 segundos vuelve a hacer este otra vez. Y para el final del juego tengo programado que cuando las vías lleguen a cero, en la capa de adelante se va a venir ¿cómo es? Esta imagen del final del juego y va a sonar una alarma, después se va a reiniciar todos los puntajes y esperar a que deben estar para iniciar el juego. Y por otro lado, para nuestra programación de la calculadora, este consta de dos pantallas, em, que sería esta, que nada más al dar inicio pasará a la segunda. Y nuestra configuración, pues tenemos la configuración del botón de calcular, que como tal hace todas las operaciones que van a aparecer en estos bloques. Y limpiar, pues borra todo e imprimir, pues manda, comparte un mensaje que se puede compartir por WhatsApp, por Gmail o X aplicación. Muchas gracias, profe.